Ya estamos de palabra en palabra, este jueves frío, y, y vamos a hablar hoy de un poeta verdaderamente bueno, un poeta memorable. Se trata de José Martí. Ya sabemos. En México es muy leído José Martí. Yo creo que habría que recordar que incluso tuvo estancias en México. Él tuvo un amigo de Uruapan, el pintor Manuel Ocaranza. Manuel Ocaranza, que pintó unos cuadros memorables, El beso, un colibrí volando. Son cuadros más o menos gran formato. Y bueno, Veneno, el Cupido envenenando la flecha. Son cuadros muy hermosos. Él fue amigo de José Martí. Y bueno, obviamente me gustaría comenzar con un poema que a mí verdaderamente me gusta muchísimo. Es de los poemas que nunca he dejado de leer, y uno de los de las musicalizaciones más hermosas que he oído de un poema la hizo Pablo Milanés, de una serie de versos de José Martí. Bueno, tiene algunos que esta tarde voy a leer, y vamos a comenzar con Amor de Ciudad Grande. Es un poema de cuando Martí, que vivió en Nueva York, vio la ciudad y vio, ¿no? Hay que recordar que para Nueva York, José Martí, entre pasadita la primera mitad del siglo XIX, lo que era la ciudad de Nueva York. Entonces, oigan bien el aprecio de la ciudad que tiene Martí, la opinión también ahí está. De gorjas son y rapidez los tiempos. Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en Sirte horrenda, húndese el rayo y en ligera barca el hombre como alado el aire hiende. Así el amor sin pompa ni misterio muere apenas nacido, desasiado. Jaula es la villa de palomas muertas y ávidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rota por tierra ruedan, no han de verse dentro más que frutillas estrujadas. Se ama de pie en las calles, entre el polvo de los salones y las plazas. Muere la flor el día en que nace. Esta parte es muere el amor el día en que nace. Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba la mano pura y a ignorado mozo, el goce de temer, aquel salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar deprisa en derechura del hogar a la amada del hogar de la amada, y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto, y aquel mirar de nuestro amor al fuego irse tiñendo de color las rosas, que son patrañas. Pues, ¿quién tiene tiempo de ser hidalgo? Bien que sienta cual áureo vaso o lienzo suntuoso, dama gentil en casa de magnate. O si se tiene sed, se alarga el brazo
y a la copa que pasa se le apura. Luego la copa turbia al polvo rueda y el hábil catador, manchado el pecho de una sangre invisible, sigue alegre coronado de mirto su camino. No son los cuerpos ya, sino desechos y fosas y jirones, y las almas no son como en el árbol, fruta rica en cuya blanda piel la almíbar dulce en su sazón de madurez rebosa, sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador madura. La edad es esta de los labios secos, de las noches sin sueño, de la vida estrujada en agraz. ¿Qué es lo que falta? ¿Que la aventura falta? Como liebre azorada, el espíritu se esconde, trémulo huyendo del cazador que ríe, cual en soto selvoso en nuestro pecho, y el deseo del brazo de la fiebre. Cuál rico cazador recorre el soto. Me espanta la ciudad, toda llena de copas por vaciar, o huecas copas. Tengo miedo, ay de mí, de que este vino tóxigo sea, y en mis venas luego, cual duende vengador, los dientes clave. Tengo sed, más de un vino que en la tierra no se sabe beber. No ha padecido bastante aún para romper el muro que me aparta, oh dolor, de mi viñedo. Tomad vosotros, catadores ruines de vinillos humanos, esos vasos donde el jugo de lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor se bebe. Tomad, yo soy honrado y tengo miedo. Tomad. Es un poema maravilloso. Alguien con quien leía el poema se preguntaba a quién en este verso una cosa que dice tóxigo es venenoso, ¿no? Y luego también alguien me preguntó qué era Sirte, despeñada en Sirte horrenda. Una Sirte es un montículo al fondo del mar, como de arena, como así es una Sirte. Y bueno, hay que ver que es el uso de las palabras del siglo XIX. Recordemos que José Martí nació en... Él nació en... ¿Cómo se llama? Creo que de los poetas del siglo XIX de habla española, que pertenece al modernismo, es uno de los más diáfanos, más hondos. Él nació en 1853, justamente, en La Habana, y dice, pese a haber sufrido innumerables agravios, condenado a la cárcel y luego al exilio, si mal no recuerdo, fue España, no renunció a sus ideas y utilizó la poesía como un medio para expresarse. Él alguna vez llamó traidor a un cubano que se fue a las filas españolas. Y bueno, aquí dice que en su poesía puede notarse una fuerte tendencia al realismo. Es cierto, los modernistas tenían esa tendencia. Hablo de Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, Julián del Casal. Un movimiento que además, fíjense que es único en la literatura, en la poesía occidental. No hay un movimiento como tal en otros países como el modernismo. Y creo que hay otras
adjetivaciones de movimientos literarios modernistas con ese nombre, pues, la poesía moderna, en fin. Pero este movimiento fue muy interesante, o ese grupo de poetas que además, fíjense qué curioso, todos salieron de su país, todos. José Asunción Silva se sabe que colombiano, viajó en un barco de polizón rumbo a Europa. Y bueno, él fue de ideas libertarias, José Martí. En su poesía puede notarse totalmente ese rechazo a la retórica que utilizaban otros poetas del siglo XIX, a esos, incluso podríamos decirle, parecidos a los parnasianos franceses, que a los parnasianos franceses vino a darles un estremecimiento Arthur Rimbaud, y obviamente aparece Baudelaire, ¿no?, con sus poemas totalmente opuestos a la escritura de esos parnasianos. José Martí estaba... hay poemas de amor muy hermosos, ¿no? La niña de Guatemala, por ejemplo. Versos muy limpios, pero también muy directos. No hay que ir a entenderlo en primer plano y luego en segundo plano. Es muy directo, ¿no? Vemos de Gorjas son y rapidez los tiempos. Gorjas es alegría, ¿no? De alegría, de Gorjas son y rapidez los tiempos. Eso lo ve en Nueva York, esa rapidez que ya en el siglo XIX existía para la vida, ¿no?, y que ahora es descomunal. Pero bueno, también hay que decir que fue un poeta que expresó ahí sus ideas políticas libertarias, liberales, ¿no? Incluso también manifiesta su posición ante las religiones, ¿no? Él, creo que ahí hay una cosa curiosa. Falleció de una manera pues muy penosa. Lo alcanzaron las balas enemigas de las filas españolas, ¿no? Cumpliendo ahí, como se lo dijera a un amigo, su deber que era defender a la patria. Él murió como murió como un héroe, ¿no? Ahora, toda su obra ha sido una importante influencia para los poetas posteriores. Vamos a seguir hablando de José Martí más adelante y leer algunos poemas más, pero antes vamos a un corte. ¿Qué les parece? Regresamos. Ya estamos al aire otra vez y bueno, vayamos a leer un poema. Les hablaba yo de que, bueno, fue una diversidad de asuntos que trató José Martí en su obra. Y ahorita seguimos hablando también tuvo un hijo, por ejemplo, Ismael se llamó. En fin, este poema se llama Árbol de mi alma. Fíjense, es un poema muy sumamente con esas características del modernismo, ¿no? Dice: como un ave que cruza el cielo claro,
Siento hacia mí venir tu pensamiento y acá en mi corazón hacer su nido. Ábrese el alma en flor. Tiemblan, tiemblan sus ramas como los labios frescos de un mancebo en su primer abrazo a una hermosura. Cuchichean las hojas, tal parecen lenguaraces obreras y envidiosas a la doncella de la casa rica en preparar el tábano ocupadas. Ancho es mi corazón y es todo tuyo. Todo lo triste cabe en él. Y todo cuando el mundo llora y sufre y muere. De hojas secas y polvo y derruidas ramas lo limpio, bruño con cuidado cada hoja y los tallos, de las flores los gusanos y el pétalo comido separo. Oreo el césped en contorno y a recibirte, oh pájaro sin mancha, apresto el corazón enajenado. Es un magnífico poema de amor, ¿no? Y además esas maneras de hablar del corazón. Ahora yo hablaba con un joven poeta hace poquito y me decía, ya, la palabra corazón no cabe en un poema. Claro que cabe, corazón. La palabra que sea cabe en un poema cuando está bien dicha, bien escrita y bien construido el verso, ¿no? Se pueden hacer poemas con la luna, se pueden hacer poemas con el sol, cosas tan comunes, ¿no? Con la calle, con el polvo, claro. Hay que saber cómo encontrar la imagen nueva. Siempre es nuevo el mundo. Y muchos por primera vez lo descubrimos. ¿Cuándo descubrimos el sol? ¿Cuándo supimos que había un astro allá en el cielo dándonos luz, ¿no? Dándonos energía y dándonos no sé cuántas cosas más? Cuando, como dice Borges, el primer hombre que vio la luna, que le dio nombre a la luna, pudo ver su belleza. Por eso la luna, la palabra luna, es hermosa, ¿no? Entonces, y además también lo dice, salvo en alemán, en todos los idiomas es hermosa la palabra luna, ¿no? Como el astro mismo. Eso lo dice Borges. Entonces, creo que aquí siento venir tu pensamiento acá en mi corazón, hacer su nido, ¿no? Eso es totalmente modernista. Alguna opinión por ahí también escuché sobre el modernismo, que era muy cursi, ¿no? Bueno, así pensaban en ese tiempo. Es decir, los poemas de amor de Gutiérrez Nájera, por ejemplo, que después se transforma con Lascas, ese libro que fue después de que valió a un hombre y fue a la cárcel y volvió a salir y escribió Lascas, un libro duro. Qué curioso, también estuvo en la cárcel como José Martí. Hay que revisar la muerte de José Asunción Silva, que es un poeta que deberíamos de hablar. A lo mejor valdría la pena ir revisando cada uno de los poetas modernistas. Julián del Casal, por ejemplo, cubano, extraordinario. Y bueno, no digamos Rubén Darío, ¿no? Ese poema, El coloquio de los centauros, es un poema descomunal, pero verdaderamente descomunal. Es un poema portentoso, ¿no? Con una música inmensa, ¿no? Creo que Rubén Darío y José Martí fueron los poetas más resaltados del modernismo, ¿no? Es decir, fueron quizá más poderosos,
más poderoso. Rubén Darío, indudablemente su libro Azul, ¿no? Ahora, ese Darío llama azul su libro y es el cielo y es el color del cielo, la palabra azul y bueno, dice, todo lo triste cabe en él. Todo lo triste cabe en el corazón. Dice, ancho es mi corazón y es todo tuyo. Qué música, ¿no? Qué música ese verso, ¿no? Oreo, pongo a secar, ¿no? Oreo el césped en contorno y a recibirte, oh pájaro sin mancha, apresto el corazón enajenado. Es un poema muy limpio, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Ya dijimos que estudió en la Escuela Superior Municipal, no habíamos dicho, y luego en el Colegio de San Carlos. En 1869, él tenía 16 años, ¿no? Una cosa así, se le condenó a prisión por 6 años por haber publicado escritos considerados sediciosos, ¿no? En ellos llamó traidor a un compañero de estudios, que ahí lo que decía hace un momento, que se había alistado como voluntario en el ejército de España, ¿no? Luego viene el destierro a España, que fue resultado de la conmutación de la pena. Es decir, le perdonaron algunos años de cárcel y lo corrieron a España, ¿no? Como muchos países latinoamericanos, ya en el siglo XX lo hicieron con sus poetas, ¿no? Con sus pensadores, con sus artistas, ¿no? Como Uruguay, recordemos Chile, pavoroso, ¿no? Y los que salieron pues fueron los inteligentes, ¿no? Los creadores, ¿no? En fin, en ese país estuvo en las universidades de Madrid y en Zaragoza, culminando estudios de Derecho y Filosofía y Letras, ¿no? Data de esa época un poema que se llama El presidio político en Cuba, ¿no? Donde el gobierno español fue objeto de sus críticas por sus crueldades y rudezas. Más bien fue prosa este texto, me parece. Bueno, obviamente volvió a Cuba. Siempre que se puede volver, volvemos, ¿no? Siempre que haya que volver de nuestros exilios voluntarios o no voluntarios, siempre que haya oportunidad, volvemos, siempre queremos volver, ¿no? Y él vuelve y es desterrado, después de estar desterrado en España, regresa a Cuba y se casa en 1877. 37, 6, 5, 34 años tenía él. Se casó con Carmen de Zayas Bazán, que lo convirtió en padre de Ismael. Recuérdese los versos que hizo para su hijo, Ismaelillo, ¿no? Y escribió, si mal no recuerdo, algo para niños, no estoy seguro, habría que recordar bien. Luego se fue a Nueva York, ya 3 años después de haberse casado, y escribió en algunos periódicos allá, en Nueva York. The Sun, el sol, de Tour, el viaje, supongo. Posteriormente escribió para el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, y fue allá porque fue cónsul en Argentina, vivió también la vida diplomática, ¿no? Y fue después en Uruguay y en Paraguay, pero bueno, dice, ahora sí pensemos como en sus poemas, su corazón lo obligó a luchar por la liberación de su patria y fundó un comité revolucionario. Era también un político. Hay ensayos políticos de José Martí, ¿no? Ahí junto con Macero y otro apellidado Gómez, ¿no?
se embarcó rumbo a Cuba para luchar y bueno, ya desembarcó en la isla en 1895 y bueno, pues murió a manos del ejército español el 19 de mayo en ese mismo año, en 95. Un gran expositor del modernismo, ya lo hemos dicho, así como Rubén Darío, Julián del Casal, ¿no? Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, pero él es el iniciador del modernismo. Con esto nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando. Ahora sí no se me va a olvidar recomendar 2 libros. Regresamos. Ya estamos de regreso y aquí quiero ponerlo en Facebook para que vaya el programa por ahí, pero me agacho rápidamente a dejar ahí el teléfono que no alcanza. Decíamos que es muy interesante cómo ese José Martí es digamos, se le ha considerado como el iniciador del modernismo. Vamos a leer un poema muy famoso que se llama Yo soy un hombre sincero. Es decir, es una manera una manera de ser, de valorar la sinceridad, ¿no? Y de valorar la verdad que un hombre puede decir. Y en el modernismo sucede eso, que era una manera de pensar también, de esa manera, a veces me parece un poco inocente, ¿no? Inocente, diáfana, de pensar en que la verdad es primero, la honradez es primero, ¿no? Y bueno, este poema es un poema muy famoso que ya ha sido cantado por muchísimas, por muchos músicos, ¿no? Y entre ellos Pablo Milanés, que ya les dije que es la mejor musicalización de poemas que yo he escuchado. Pablo Milanés canta a José Martí, ¿no? Dice: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar los versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Soy arte, soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de hierba, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y lo pongo
y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor. Que limpias las rimas, ¿no? Qué bien hechas esas medidas de los versos, ¿no? Y creo que aquí también hay otra cosa. Esa manera que todo mundo, cuando empezamos a escribir, creo que cuando yo empecé a escribir, imitaba a los modernistas, claro. Y me gustaba mucho escuchar la música de José Martí, ¿no? Me gustaba mucho leerlo. Y además porque recordaba con mucho cariño un poema que fue el único poema que aprendí, pero nunca lo dije en público, en la escuela primaria. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, que y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo, algo así, ¿no? En fin, ese poema que es muy famoso y que estaba, si mal no recuerdo, en los libros de texto de la primaria cuando yo estuve ahí, y era un entender, un elogio a la amistad y un elogio a aquel que traiciona, el corazón me arranca el corazón. Otra vez el corazón ahí presente en las imágenes martinianas, ¿no? Y la afirmación, yo soy un hombre sincero, ¿no? Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Bueno, pues está diciendo de dónde es, ¿no? Y antes de morir me quiero echar los versos del alma. Y luego dice, arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Es decir, es esa manera de compararse el hombre con la naturaleza, ¿no? Con las artes, con la belleza. Hay una parte donde dice cómo cae la belleza a su persona, ¿no? Entonces creo que era una manera de escribir poemas como desde la soledad y la desdicha, pero también sin negar que podría ser el hombre afortunado, ¿no? Eso, y los valores de la amistad, ¿no? Los valores del amor, ¿no? Es decir, yo creo que para escribir, la gente que quiere escribir poesía debe leer a los modernistas, digo, poesía en español, ¿no? Que además es un movimiento único que es en español y que ocurrió en Latinoamérica y que es muy nuestro, ¿no? Es decir, habría que hacer una lectura de una selección de poemas del modernismo, de estos 5 o 6 poetas que sin duda
levantaron una obra muy sólida, muy sólida. Y bueno, y era el momento también en que había que tener un pensamiento político, ¿no? También, eso es muy importante. Pues volvamos un poquito a la vida de Martí, pero ahora sí, voy a recomendar un libro. La semana pasada se me olvidó por completo, estaba muy emocionado. Quiero recomendarles este que se llama Cartucho, que son relatos de la lucha en el norte de México, de Nelly Campobello. Fíjense que este libro, Jorge Aguilar Mora lo compara con las obras de Rulfo. De ese tamaño está. Y sí, a mí me gustó mucho, ¿no? Pero era mujer. Entonces no, así era, ¿no? Marginado por los villistas, dice, por ser una mujer, por salirse del canon. Cartucho, los relatos del norte de México, es uno de los grandes textos de la literatura mexicana, se los juro, eso es innegable, ¿no? Aquí en esta obra, dice Jorge Aguilar Mora, en el prólogo, están todos los vértices críticos de nuestro discurso histórico literario. Es que el libro más extraordinario donde se funden la singularidad autobiográfica, el anonimato popular, la relación histórica, la transparencia literaria y la crónica familiar. Disfruté mucho la lectura de estos relatos y pues se los recomiendo. Cartucho de esta mujer Nelly Campobello, que bueno, es espléndido. Otro libro ya para seguir con Martín. Fíjense que este libro lo leí y aquí en un programa un día, cuando lo termine, lo comentaré o lo recomendaré. Me gustó mucho, se llama La tienda de las palabras, de Jesús Marchamalo. Jesús Marchamalo es un periodista interesante y la novela quedó buena, pero ahorita platicamos de ella. Vamos a otro corte, le doy un trago al café, por fin, que venía muy caliente, entonces regresamos. Ya estamos de regreso. A quienes les gusta leer o jugar, dice la contraportada de este libro Jesús Marchamalo, con las palabras, o bien sorprenderse con ellas, y a quienes quizá alguna vez se asustaron con términos como el palíndromo, gitanjáfora, hipérbaton, acróstico, anagrama, perífrasis o eufemismo, se les brinda ahora la oportunidad, con la tienda de las palabras, de entender sus significados para que queden de una vez y para siempre aclarados. Es muy buena, es un escritor español, periodista también, él hace televisión y escribe en periódicos, en fin. Y yo lo leí con mucho entusiasmo y me divertí mucho, y fíjense que eso me pasó a mí, no lo tomen así. El final no me gustó mucho, como que algo pasó ahí, no sé, no quedé muy contento con el final, pero la novela es muy buena, es una tienda de palabras, un señor que vende palabras y que hay un misterio en todo esto, y el que narra la novela va a comprarle palabras y el señor le regala algunas, en fin, muy interesante. Vamos a leer La niña de Guatemala, de José Martí. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor.
iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en andas, el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Es un poema muy interesante y esa niña de Guatemala tiene nombre y apellido, y hay una historia ahí, después que la recuerdo vagamente, y no me acuerdo cómo se llamaba, digo, voy a investigar, voy a recordar dónde leí eso, y prometo platicarles esa historia, pero hay una historia detrás de este poema de Martí, ¿no? Decíamos que cuando se trasladó a Nueva York escribió en varios periódicos. Aquí nos habíamos quedado un poco hablando de Martí en esa combatiente escritura de los modernistas, ¿no? Y esa afinidad que había entre su pensamiento, ¿no? Y bueno, Martí escribió crónica de viajes, fíjense, escribió crónicas de viaje, hizo crítica de arte, de pintura, ¿no? Y escribió obras de teatro. Hubo una que se llama Patria y Libertad, otra que se llama Abdala, que es en 8 escenas, ¿no? En 8 escenas que la escribió cuando tenía Martí como 16 años, ¿no? Entonces, y tiene una obra que esa me pareció muy bien acabada, ¿no? Independientemente del tema, amor con amor se paga. O sea, es una cosa que, pues, es una expresión también del español, ¿no? Que es un dicho, habría que investigar de dónde viene, pero se llama Amor con amor se paga, es una obra en un acto. Y luego escribió una novela que se llama Amor funesto, ¿no? Ahí está el estilo de titular las obras de José Martí, Amor funesto, ¿no? Que más o menos, no sé en qué año sería publicada esta novela, pero bueno, después vienen sus libros de poemas. Ya en 1882 publica Ismaelillo, que es un libro obviamente dedicado a su hijo, que tenía en ese entonces, nació en 77, 3 y 2, tenía 5 años Ismaelillo, ¿no? Su hijo. Y bueno, vinieron los poemas La Rosa Blanca, La Niña de Guatemala, que se incluyen en esta antología donde viene Ismaelillo originalmente. Ahora, su libro famoso, el más conocido, del que he leído algunos poemas, Versos Libres, ese fue publicado, no es cierto, Versos Sencillos. Versos Libres fue una publicación de sus poemas
póstuma ya en el siglo XX, en 1913, que fue publicada y por Gonzalo Quesada Orestegui. Gonzalo Quesada Orestegui, en uno de los tomos de sus obras completas. Fue publicada, pero hasta 1913. Y fue incluido ya en sus obras completas, pero ya Martín no lo vio publicado. El del otro del que hablo es de Versos Sencillos, que fue publicado en el 91, 3 años, no es cierto, 4 años antes de su muerte. Entonces, y los Versos Sencillos, pues bueno, se considera una de sus obras más acabadas, ¿no? Más fuertes, más como la madurez del poeta, ¿no? Los versos libres también es una poesía fuerte, una poesía dura y como decía José Martí, es una poesía no con tinta de la academia, sino con la sangre, sino con la propia tinta de sangre, algo así, ¿no? Sino no con tinta académica, sino con la propia sangre, ¿no? Y bueno, sí, son poemas muy fuertes, duros. Ese de Ciudad Grande es tremendo, ¿no? Cómo habla de la rapidez de la vida con que vive la gente ya en ese tiempo, ¿no? Como en una ciudad grande, la falta de identidad, la soledad, el pánico que puede dar, el miedo que da vivir en una ciudad, ¿no? Para alguien que no había vivido en una urbe, ¿no? Y luego, bueno, ahí hay, en el periodismo también hay ese hálito del poeta, ¿no? Hay una misma intención poética en sus textos periodísticos. Ya en el siglo XX sabemos de García Márquez, ¿no? Sabemos un poco más atrás de este autor de A Sangre Fría, Truman Capote, ¿no? Que hicieron esa especie de híbridos, ¿no? Yo le voy más a García Márquez, me gusta más García Márquez, sus textos periodísticos son literarios, ¿no? Son literatura. Pero ya Martí tenía esa doble intención de hacer periodismo y utilizar imágenes, ¿no? Utilizar recursos literarios y hacer los escritos periodísticos más interesantes, más finos. Otra cosa que no podemos dejar de pasar, él escribió cartas con Manuel Ocaranza, ya había dicho, con el pintor michoacano. Un pintor espléndido, muy modernista, muy del tema del Cupido envenenando el arco o la flecha, ¿no? El beso, un colibrí con una niña, o con una muchacha besándola aquí, ¿no? Y bueno, hay un realismo, ahí está otra característica del modernismo, fueron realistas. Querían hacer esa cercanía directa con el lector, que los poemas fueran directos sin dar tantas vueltas, ¿no? Y bueno, a mí me inquieta mucho pensar cómo los poetas de habla española contemporáneos a veces no los quieren leer. Los recomiendo que lean a todo mundo, los modernistas. Y bueno, pues ya llegamos al final. Muchas gracias a Paco, que esta vez estuvo muy puntual y muy como él es,
Muchas gracias, Paco. Y pues me despido, nos vemos el próximo jueves. Leo un poema de José Martí para terminar. Es rubia el cabello suelto, es rubia el cabello suelto, da más luz al ojo moro. Voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba, más ágil por la flor nueva, no dice como antes, tumba. Eva dice, todo es Eva, bajo el oscuro al temido raudal de la catarata, y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Miro ceñudo de plata, miro ceñudo la agreste pompa del monte irritado, y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy por el bosque a paseo a la laguna vecina, y entre las ramas la veo, y por el agua camina. La serpiente del jardín silba, escupe y se resbala por su agujero. El clarín me tiende, trinando el ala. Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol y al sol voy. Soy el amor, soy el verso. Recuerden, amigos, que si fuéramos capaces de decir que somos un verso, estaríamos en armonía con la música del mundo. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.